laboratorio. Agradecerle específicamente, más personalmente, a David, que ha sido el nexo para lograr esto, y agradecerles a ustedes que tienen la expectativa de venir acá, aunque en principio se están comportando como muchos de mis alumnos. Mis alumnos en general, cuando doy clases, tratan de ponerse lo más lejos posible y lo más cerca posible de la puerta. Espero que esto no sea necesario durante la charla, pero bueno, realmente espero en serio poder satisfacer las necesidades de cada uno. Esta charla en particular y las otras que daré en la semana, las pensé de modo general, como no tenía muy claro el nivel del auditorio, van a ser charlas relativamente accesibles para que todo aquel, independientemente de cuál sea su formación, dentro del área de las ingenierías o dentro del área de la microbiología, pueda seguirlas. Obviamente estoy dispuesto, como es obvio, a seguir con estas charlas. Ustedes van a tener un mail al final de la exposición para que eventualmente se comuniquen conmigo, o durante esta semana también, eventualmente, durante mi estadía acá, podamos discutir un poco más profundamente cualquiera de estos temas. Así que les aviso porque es probable que algunos se encuentren con temas que ya conoce o maneja, incluso mejor que lo que van a estar expuestos acá, pero la idea básicamente es que cualquiera pueda acceder sin dificultades a lo que pretendo darles, que es esencialmente el tema de la charla, que es la biominería. Así que en verdad vamos directamente a comenzar con ella. Mi idea era hacerla en dos partes, para que no sea demasiado pesado. Vemos después cómo viene el desarrollo de la charla para poder parar en algún lugar determinado. No hay problema en que alguien me interrumpa y haga preguntas, o podemos dejarlas al final, como ustedes prefieren. Así que, bueno, en verdad les hago solo una aclaración más. Esta imagen un poco difuminada que está acá es la del Instituto de Investigación al que pertenezco, que es el CINDEFI, Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales, que está en La Plata. Es un instituto donde se hace biotecnología en muy diferentes áreas, ¿sí? Depende de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET, que es nuestro Consejo de Investigaciones Científicas. En ese instituto nuestro grupo está a cargo de la parte de biominería. Y bueno, como comienzo, hagamos un rápido repaso de lo que uno tiene que hacer cuando pretende recuperar algún metal de importancia dentro de un mineral. Como las etapas muy resumidas están ahí. Primero debe extraer el mineral, ¿sí? Luego reducirlo de tamaño, concentrar eventualmente la especie de interés, ¿sí? Y finalmente lograr que ese concentrado libere los metales de interés. Yo me voy a concentrar fundamentalmente en dos metales en los cuales Perú tiene mucho interés. De hecho, el segundo productor mundial de cobre, y también con una buena producción de oro. Entonces vamos a concentrarnos en estos dos por esa razón, y además porque la biominería en realidad tiene como ejes fundamentales estos dos metales, tal cual les voy a comentar en un ratito. En el caso particular del cobre, bueno, el cobre puede existir de diversas maneras en la naturaleza, ya sea como cobre nativo, a especies oxidadas y eventualmente como sulfuros. Piensen que es un metal que tiene más de 10.000 años de explotación masiva, así que en verdad buena parte de las reservas que tenemos de cobre están bajo la forma de sulfuro actualmente, y es por eso que la biominería adquiere mayor relevancia. Cuando uno pretende sacar el metal, por ejemplo el cobre, de un sulfuro, la metodología todavía más ampliamente usada es la pirometalurgia. Esto es quemar los sulfuros. Acá está de alguna manera esquematizado con sulfuro de cobre 2, sulfuro público, la oxidación y posterior reducción de los óxidos para obtener el metal, ¿sí? Esta es la metodología clásica.
pero que es obviamente contaminante, primero necesita una gran energía, genera gases contaminantes, lluvia ácida, efecto invernadero, consume gran cantidad de energía y solamente es rentable cuando tenemos altas leyes para los minerales. Si uno pretende reemplazar esta metodología determinante o de mayor aplicación en la actualidad, tal vez debería empezar por analizar un diagrama de Purvé de las especies en las que podemos encontrar el cobre. Si el cobre está básicamente como sulfuros en esta zona, y uno pretende utilizar alguna metodología en la cual el cobre quede disuelto, deberíamos pasar a esta zona, y para eso necesitamos, de acuerdo a este diagrama, bajar el pH y subir el poder oxidante con el que estamos tratando los minerales. Así que con eso en mente, uno puede analizar otras metodologías que permitan liberar al cobre de los sulfuros. Lo inmediato sería utilizar hidrometalurgia, ¿sí? En la hidrometalurgia podemos usar eventualmente alguna acción ácida o acción oxidante, o ambas a la vez, para lograr eso que decíamos hoy, pero realmente solo rentable esto para los óxidos y carbonatos. No vamos a hacer un análisis acá, pero es posible demostrar que dependiendo un poco del precio internacional del cobre, esto solo es rentable para óxidos y carbonatos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos sulfuros? Es ahí donde entra de lleno la biominería. En el caso de la biominería, por dar una definición general, uno puede decir que es un proceso en el cual se utilizan acciones microbianas directas o indirectas para mejorar la recuperación de las especies de interés a partir de los minerales. O sea, usamos microorganismos, tenemos el mineral, obtenemos finalmente los metales. Hay que pensar, no es motivo de la charla, pero es bien interesante analizar que la interacción entre los minerales, ¿sí?, y los microorganismos es mucho más cercana de lo que uno cree, ¿sí? Así que el término biominería uno lo puede ampliar y llevarlo a otra escala, pensando precisamente en esto, en las interacciones minerales-microorganismos. Hay muchos minerales que se forman por acción microbiana y muchos minerales que son degradados o disueltos por acción microbiana. O sea, estos procesos pueden ser de ida o vuelta. Pero en el día de hoy la biominería la vamos a mirar en una cosa mucho más específica, que es esencialmente la metalurgia extractiva, es decir, tratar de sacar un metal presente dentro de un mineral por acción de los microorganismos. Podríamos extender esta cuestión de la biominería también a la concentración de minerales, pero no lo vamos a mencionar en el día de hoy, aunque es posible utilizar microorganismos para separar la especie de interés, reemplazando algunos tensioactivos o algunas especies químicas que se usan con esta función. Y hay un tercer aspecto de la biominería que vamos a tratar un poquitito en la tercera charla, que es la remediación ambiental. ¿Qué hacer luego con los efluentes, con los residuos que quedan de la extracción minera? Y ahí también es posible utilizar microorganismos para lograr la remediación de ese efluente. Así que esos son tres aspectos, aunque como les dije, hoy vamos a hablar específicamente de la extracción más que de ninguna de las otras. En particular estamos hablando de la extracción de metales a partir del sulfuro, como decimos hoy, y el proceso básicamente está simbolizado acá. Uno puede tener un sulfuro, como la cobrelita que está acá, o pirita o arsenopirita, y por acción de hierro 3, ¿sí?, generado por microorganismos, lograr la extracción del metal de interés. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de cuidado. Hay dos términos que habitualmente uno escucha cuando se habla de la biominería. Uno es el de biolixiviación y otro es el de bioxidación. En realidad son dos caras de la misma moneda, o por lo menos dos caras de la misma moneda de la acción microbiana. En una de ellas, la biolixiviación, la acción microbiana se usa para sacar la especie de interés. Como vemos acá, uno disuelve la especie de interés
que finalmente queda en fase acuosa. Mientras que en la otra lo que hace es, los microorganismos, es actuar sobre el mineral para concentrar la especie de interés. Es decir, la especie de interés queda en el residuo y no en una fase acuosa. El primero es utilizado para metales como los que menciono acá, específicamente para el cobre, pero también para otros, zinc, cadmio, uranio, mientras que la concentración en principio es usado para oro y potencialmente posible para plata y potencialmente también para molibdeno. En el caso particular de los minerales de oro, ahí no se pretende por acción microbiana disolverlo. Si bien hay microorganismos capaces de disolver, de oxidar al oro para que pase a fase acuosa, en principio en la biominería se intenta beneficiar la extracción de oro de otra manera. En los minerales de oro, ya en las películas uno ve a los mineros buscando pepitas de oro en los ríos y demás, pero esa es una situación bastante poco frecuente actualmente. Actualmente lo que tenemos es el oro inserto dentro de los minerales en pequeñas partículas. Y hay dos situaciones claramente distintas. Cuando las partículas de oro son mayores que 60 micrones o más, en cuyo caso con una molienda es posible que el oro quede expuesto y por lo tanto puede hacerse una acción química sobre ese oro, porque hay superficie libre que permita la interacción. Y la otra situación cuando las partículas de oro son más pequeñas que 59 micrones, y ahí haciendo una molienda, de todas maneras el oro no queda expuesto. En este caso, hablamos de minerales refractarios, ¿no? Minerales que no se pueden tratar fácilmente para sacar el oro acá presente. Entonces, bueno, esta sería como una situación general. En general, el oro queda, las pequeñas partículas de oro quedan rodeadas por distintas especies de sulfuros, y uno tiene que sacarle esa carcasa para lograr que el oro quede expuesto. En esos casos, lo que hay que hacer cuando el mineral es refractario es hacer un pretratamiento para permitir liberar todo el oro. Pretendemos sacar este oro que está acá, ¿sí?, metido en una matriz de sulfuros. Entonces hay que hacer algún tipo de tratamiento previo para que finalmente el oro quede expuesto y uno pueda aplicar una metodología tradicional. Las posibilidades para ese pretratamiento son varias: tostación, tratamiento a alta temperatura, un tratamiento a alta presión o precisamente un tratamiento microbiano que está inserto dentro de la biominería. Si uno logra con un tratamiento microbiano sacarle esta capa, expone el oro, y buena parte del oro refractario que no se puede recuperar habitualmente permite ser recuperado fácilmente. Piensen que en un mineral refractario a veces solo se recupera un 30 o un 35% del oro presente, y haciendo este pretratamiento ese nivel puede elevarse por encima del 95 o 99%. Entonces, la pregunta del millón sería: ¿cuáles son los microorganismos que actúan en la biominería? Sería una de las preguntas más importantes para hacerse. Esto da trabajo precisamente al aspecto microbiológico, al aspecto biológico de estos procesos. Bueno, en general son bacterias o arqueas, en general son acidófilas, es decir, trabajan a pHs muy, muy bajos, en algunos casos tan bajos como 0,5 o menos. Pueden ser autótrofas, la mayoría lo son, o heterótrofas. Para aquellos que no son del ambiente de la microbiología, eso significa que utilizan como fuente de carbono, ¿sí?, como fuente de carbono el dióxido de carbono, los autótrofos, o fuentes orgánicas, los heterótrofos. Suelen ser aeróbicos, aunque hay algunos procesos que se producen en ausencia de oxígeno, y fundamentalmente son muy resistentes a altas concentraciones de metal. Estas bacterias y estas arqueas tienen esa
particularidad. No vamos a hacer historia de la biohidrometalurgia o de la biominería, pero hay indicios de su uso tan viejos como estos que se indican acá. Aunque en realidad al principio era meramente natural, es decir, nadie sabía qué era lo que estaba pasando, simplemente estaba actuando de modo natural. Luego se empezó a usar como una caja negra y hoy lo estamos usando ya como una tecnología con un desarrollo importante. Generalmente se habla de que el comienzo de la biominería está vinculado con este lugar, con las minas de Huelva en España. Es el primer momento donde se asocia la presencia de un microorganismo, ¿sí?, a lo que ocurría en ese lugar, que son minas de cobre precisamente. Se extrae cobre desde hace muchísimo tiempo, traía cobre hace muchísimo tiempo, y el microorganismo que se encontró ahí es como la estrella, la primera estrella, digamos, de la biominería, se llama Aciditibacillus parroxida. La mayoría de ustedes tiene formación en química, ¿verdad? Ingeniero químico, seguramente, o estudiando ingeniería química. Así que si uno mira con cuidado esto, puede darse cuenta cómo funcionan los microorganismos. Acidi tiene que ver con que son acidófilos, trabajan a pH muy bajos. La palabrita acilo está vinculado con el azufre. Muchos de estos microorganismos, y en particular es oxidante de azufre. Bacillus simplemente la forma de bacilo. Y ferroxida, bueno, el nombre lo dice todo, es capaz de oxidar hierro, precisamente en estado ferroso. Una particularidad muy relevante de la ferroxida es esto que figura a la derecha. Esos son los niveles que pueden tolerar este microorganismo de cada una de estas especies en solución acuosa. Fíjense, son capaces de resistir 55 gramos por litro de cobre 2, entre otros datos. Así que, bueno, este fue el primer microorganismo, como decíamos, asociado a la biominería, el primero el que se estudió con cierta profundidad, y aún hoy día se sigue estudiando mucho. Ese microorganismo se encuentra en minas de carbón, en minas de cobre, en minas de uranio, en drenajes ácidos. Ahí podemos encontrarlo junto con otros actores. Hoy se sabe que hay muchísimas sustancias, muchísimos microorganismos que están asociados al ácido ferroxilo. Por ejemplo, un pariente muy cercano, ácido peroxida, capaz de oxidar fundamentalmente el azufre. Caldus, muy parecido al anterior, pero actuando a temperaturas un poquito más altas. Leptospiridium ferroxida, fíjense, cambia acá la forma del microorganismo, su vidrio, también oxida hierro. Y hay arqueas, no vamos a discutir mucho. Las arqueas son uno de los 3 dominios en los que se divide la vida en la Tierra, ¿sí? Y una de esas arqueas que se usa en procesos biomineros es el Sulfolobus metallicus, que está en las fotos, en la imagen. En general, los microorganismos son hierro oxidantes, el nombre lo dice todo, oxidan hierro, azufre oxidantes, oxidan azufre, pero hay otros que no hacen ninguna de estas dos cosas y suelen estar presentes en los ambientes biomineros. Son microorganismos heterótrofos, recuerden lo que decíamos hoy, oxidan compuestos orgánicos, pero no oxidan sulfuros. Ahora le vamos a dar una razón de ser a su presencia en los procesos biomineros. Los primeros, los hierro oxidantes, lo que hacen básicamente es catalizar este proceso. La oxidación de hierro 2 a hierro 3. ¿Sí? Por supuesto, ese proceso es espontáneo, o sea, se ocurre naturalmente. Pero el problema es que en los ambientes en los que el pH está por debajo de 3, más o menos, esta oxidación es muy, muy lenta desde el punto de vista abiótico, desde el punto de vista químico. Lo que hacen los microorganismos es catalizar ese proceso y aumentar la velocidad muchísimas veces.
más de 1 millón de veces respecto del proceso químico. ¿Para qué servirá esto? Esencialmente para permitir presencia oxidante de hierro 3, que es el que va a ser capaz de actuar sobre los sulfuros. Los azufre oxidantes lo que hacen es oxidar esencialmente azufre u otros compuestos reducidos de azufre, sulfuros, politionatos, hasta sulfúrico, ¿sí? Y entonces una de las cosas que permite eso es garantizar un pH suficientemente ácido donde la mayoría de los metales son solubles. La mayoría de los iones metálicos son solubles. Y finalmente, ¿para qué servirán entonces los heterótrofos? Bueno, la clave es que estos compuestos, estos microorganismos lo que hacen es comerse los ácidos orgánicos que suele haber en el ambiente, y que normalmente inhiben la acción de los microorganismos anteriores, que son los que en realidad actúan. Así que estos, los heterótrofos que están siempre presentes, consumen esos compuestos orgánicos tóxicos para los anteriores. Bueno, hay una lista, nadie pretende que lo aprendamos ni mucho menos, pero es una lista incluso vieja, esta la tengo desde hace 3 o 4 años, y ya hay muchos más, pero estos son algunos de los tantos microorganismos que pueden ser usados en la biolixidación. Antes se pensaba que el ácido carboxila era el único, hoy no es más que uno de los posibles, ¿sí? Acá hay algunos más, acá están las arqueas, las anteriores eran bacterias, y dentro de los que no oxidan azufre, o no oxidan hierro, los heterótrofos en general, ahí hay algunos mostrados en la transparencia, acá hay otros. No lo hablé todavía con David, pero obviamente estas presentaciones yo las voy a dejar, así que cualquiera que quiera acceder a ellas lo va a poder hacer. De modo tal que uno no tiene que aprenderse ninguna de estas cosas. Una cosa sí interesante es que si comparamos cuál es la actividad de los oxidantes de hierro y de los oxidantes de azufre, uno se encuentra con una inmediata comprobación. Fíjense, acá está la temperatura y el pH graficado. Los que están en azules son bacterias, los que están en rojo son arqueas, ¿sí? Y lo que uno encuentra es que los que están en rojo son aquellos que trabajan a pH menores, o sea, en ambientes más ácidos y a temperaturas más altas. Las arqueas en general son más resistentes a esas condiciones y precisamente pueden utilizarse para una mayor eficiencia en los procesos biomineros, trabajando a pH menores y a temperaturas mayores. Luego vamos a hablar un poquito de eso. Por eso es que actualmente hay mucha atención a las arqueas, se ha puesto mucha atención a las arqueas, y algo más de esto vamos a decir en el camino. Los veo a punto de dormirse, tal vez si hay necesidad de hacer alguna pregunta para mantener cierto diálogo vivo acá, con mucho gusto. De verdad, si hay algo que no se entiende, no tengan duda en preguntar, por favor. Una cosa importante es que vamos a ver ahora algunas características, no los quiero aburrir mucho con esto, pero algunas características que tienen estos microorganismos. Algunas cosas que pueden hacer que resultan de interés. Entre otras vamos a ver, por ejemplo, que son muy fáciles de cultivar. Algunos de ustedes probablemente ahora se están preguntando, bueno, pero esto de trabajar con microorganismos debe ser peligroso, capaz que hacen mal, yo soy químico, o voy a ser químico, o ingeniero químico, la verdad que con esto no me quiero meter. Bueno, mi formación es de químico, yo soy doctor en química, o sea que de microbiología originalmente tenía 0 conocimiento. Y una de las ventajas de estos microorganismos es que son muy fáciles de cultivar, ¿sí? Aún para aquellos que venimos de otro ambiente, de otra área, así que no hay que tenerle ninguna desconfianza. Respecto del punto de la posibilidad de que sean patógenos, no lo son. Son microorganismos de bajísimo riesgo, así que uno los puede mirar ya con más cariño si quiere, porque resultan, digamos, se puede trabajar con ellos con facilidad.
Algunas de las características que tienen las vamos a mencionar ahora en las transparencias. Por ejemplo, son muy sensibles a los ácidos orgánicos. ¿Recuerdan lo que dijimos hoy de la presencia de los heterótrofos? Los microorganismos que, si bien no actúan sobre los minerales, siempre están. Y eso es importante porque los que sí trabajan sobre los minerales tienen un gran problema con los ácidos orgánicos pequeños. ¿Qué es lo que ocurre? Un ácido orgánico en las condiciones de pH bajo va a estar fundamentalmente protonado en forma molecular. ¿Sí? Si estamos a un pH por debajo del pK, espero no estar hablándoles en chino, si el pH está por debajo del pK, el ácido va a estar básicamente protonado. Y cuando está bajo la forma molecular, cuando está bajo la forma molecular, puede entrar dentro de la célula. Y como en la célula el pH es mucho más alto, ese ácido va a estar disociado y estos protones, además de cambiar el pH interno de la célula, ¿sí?, provocan inhibición de algunos procesos. No me voy a meter mucho en eso, por lo menos no. Así que, para evitar este problema es que los heterótrofos consumen estos ácidos orgánicos que se pueden formar en este ambiente. También por esa razón es difícil hacer cultivos de estos microorganismos en medio sólido. ¿Hay alguien con formación microbiológica acá? Uno, bueno, menos mal. Pero los microbiólogos están acostumbrados para obtener microorganismos puros, ¿sí?, cuando uno pretende aislarlos, a utilizar los medios sólidos. ¿Sí? No vamos a hacer mucho recuento de eso, pero pueden preguntarle acá al compañero que tiene ustedes. Bueno, el problema es que estos microorganismos no crecen con facilidad en ácidos orgánicos, precisamente porque la propia hidrólisis del agente gelificante produce esos compuestos orgánicos que inhiben la acción microbiana. Así que ese es un problema que muchas veces se soluciona utilizando medios sólidos de doble capa, como los que figuran ahí. Fíjense, hay dos capas acá. El medio sólido es esencialmente un agente que gelifica, donde uno pone el medio líquido en el que están los microorganismos. Cuando la temperatura baja, esa sustancia gelifica y los microorganismos quedan aislados en ese medio sólido. Cuando tenemos que hacer crecer estos microorganismos, hay que hacer un sistema de doble capa, uno para que crezcan los acidófilos y otro para que crezcan uno de estos heterótrofos que yo mencioné, que va a consumir los compuestos orgánicos que se van transformando acá, permitiendo que los acidófilos no se unan. Estas son pequeñas variaciones de la microbiología que hay que hacer para hacer crecer a los microorganismos de interés. Como habíamos dicho hoy, mucho interés está en los termófilos, en los que crecen a alta temperatura. Ahí hay que cambiar el agente gelificante, el habitual, que es el agar. No se puede usar a alta temperatura, pero bueno, hay otras opciones, como menciona la transparencia. Y uno puede obtener finalmente buenas colonias de estos microorganismos en medio sólido. Acá tienen algunas. Las paso muy rápidamente porque no tiene mucho interés. Yendo específicamente a algunos aspectos de la microbiología de la siliofarroxila, fíjense, bueno, esto para los que venimos del ambiente de la química se puede leer fácil. La oxidación de ferroso a férrico con oxígeno como oxidante tiene un delta G bastante pequeño, es demasiado grande. Y los microorganismos que catalizan esta oxidación, como la siliofarroxila, tienen que obtener energía de esta que se pone en juego, que no es mucha. Y tienen un pequeño problema, y es que no podemos poner gran cantidad de ferroso en una solución acuosa. Tenemos un límite para eso. Fíjense, acá hay la típica curva de crecimiento de estos microorganismos. Y acá tienen la imagen de un microorganismo crecido en
ferroso. Fíjense, está todo rojo, con una coloración marrón, rojiza en los costados. El rojo tiene que ver con el hierro 3. La coloración rojiza, marrón, propia de muchos ambientes mineros, son precipitados de hierro. Después, si tenemos tiempo, hablaremos un poco. Y esta es una típica curva de crecimiento. Fíjense cómo se va oxidando el hierro a medida que pasa el tiempo. Vamos a pasar a algunas. El ácido ferroxida, por ejemplo, oxida más rápido de hierro 2 a hierro 3 a pHs un poquitito menores a 2, aunque es capaz de hacerlo en un amplio rango. Y también lo puede hacer en un rango de temperaturas más o menos amplio, fíjense, más o menos entre 20 y 40, aunque el óptimo está cerca de los 30-35 grados, dependiendo del pH que tengamos en el cuchillo. No se asusten por esa transparencia, especialmente los que no vienen del lado microbiológico, pero el ácido ferroxida no usa compuestos orgánicos como usamos nosotros para obtener carbón. Utiliza el dióxido de carbono del aire. Esto es importante, no hay que agregarle nada. Con el dióxido de carbono del aire se las arregla para generar su biomasa. Bueno, lo hace a través de un camino interno de creación de biomasa, que es lo que se llama el ciclo de Calvin. No importa mucho, pero el hecho es que el dióxido de carbono es tomado por este ciclo y metido dentro de la biomasa de los microorganismos. Lo que sí interesa es que para poder generar la energía necesaria para capturar el dióxido de carbono, la tiene que sacar de la oxidación del ferroso férrico con el oxígeno como aceptor de electrones. De ahí saca energía que va a parar al ciclo de Calvin. Ahora, en el ciclo de Calvin se usa algo más, que es lo que los microbiólogos llaman poder reductor. Y ese poder reductor está expresado por estas moléculas que están acá. Resulta que habitualmente cuando un microorganismo heterótrofo tiene que generar ese poder reductor, lo puede hacer simplemente a partir de una reacción espontánea entre ese poder reductor, o esa sustancia que representa el poder reductor, y la sustancia orgánica. En el caso del ácido ferroxida no puede. El ácido ferroxida está obligado a oxidar hierro 2 a hierro 3 para generar poder reductor. Dicho en castellano, para que entiendan lo que quiero decir, de esa poquita energía que podía obtener de la oxidación de hierro 2 a hierro 3, parte la tiene que usar para generar poder reductor. O sea, le queda todavía menos. Por eso estos microorganismos crecen muy poquito. Esa es una de las dificultades que tienen en el laboratorio. Hay una proteína muy importante que aparece dentro del periplasma de estos microorganismos, que es la multicianina, que es donde ocurre precisamente la bifurcación de los electrones, parte para la reducción de oxígeno y parte para la obtención de poder reductor. Esta parte la dejé porque no sabía si en el auditorio iba a haber gente que trabajara en microbiología. Tenemos uno solo, así que esto sirvió básicamente para uno, por eso lo pasamos rápido, pero suele ser relevante. Seguro ustedes a esta altura se están preguntando, bueno, pero ¿cómo funciona? ¿Qué hacemos con los microorganismos? Lo que se sabe hoy por hoy, después de muchos años de estudio sobre los mecanismos operantes, es que lo que hacen básicamente los microorganismos es, como les decía antes, catalizar la oxidación de hierro 2 a hierro 3 o la de azufre a sulfuro. La oxidación de hierro 2 a hierro 3 permite generar poder oxidante que luego actúa sobre el sulfuro.
Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene esto sobre utilizar directamente desde el punto de vista químico hierro 3? ¿Para qué poner los microorganismos si es aparentemente lo mismo? Esencialmente lo que hacen los microorganismos es pasar entre hierro 2 nuevamente al hierro 3. ¿Sí? O sea, lo importante es este ciclo que se da permanentemente, donde el hierro 3 oxida el sulfuro y el hierro 2 es oxidado por los microorganismos para volver a todo. Los otros generan ácido que permite mantener a los metales en solución. Si quieren profundizar en el aspecto químico, ¿ustedes me escuchan sin el micrófono? ¿Al fondo también? Yo prefiero acostumbrado al micrófono. Decía, si uno quiere profundizar en el aspecto químico, la oxidación de los sulfuros es distinta de acuerdo a la naturaleza de los sulfuros. Hay sulfuros como la pirita o la molibdenita, la wolframita, estos que están acá arriba, ¿sí? En los que los electrones que se pueden extraer con más facilidad no corresponden a la unión entre el metal y el sulfuro. Es decir, si sacamos esos electrones por oxidación, no rompemos el enlace. Esos sulfuros son, en su acción, distintos que los que tienen una situación distinta que vamos a ver enseguida. Estos sulfuros no son solubles en ácido. ¿Sí? La pirita, la molibdenita y la wolframita no se solubilizan en ácidos no oxidables. En esos casos, los microorganismos actúan a través de lo que hoy se acepta como vía tiosulfato. En la vía tiosulfato lo que hacen los microorganismos es oxidar hierro 2 a hierro 3 y luego este hierro 3 actúa químicamente, acá no están los microorganismos, actúan químicamente y generan tiosulfato liberando el metal. Luego los microorganismos pueden oxidar el tiosulfato hasta ácido sulfúrico. En las transparencias que siguen aparecen algunas precisiones sobre ese mecanismo que pueden ser discutidas con un poquitito más de profundidad, pero no lo voy a hacer acá. En general el proceso ocurre sobre un sulfuro terminal que se va oxigenando hasta llegar a liberar el tiosulfato. Tenemos un grupo de tionato acá, finalmente este enlace se corta y se libera el tiosulfato. Haciendo 2 veces este proceso, el hierro queda liberado. Eso es para los sulfuros como la pirita, los sulfuros como la molibdenita y la wolframita. Los otros sulfuros, ¿sí?, del tipo de la calcopirita o la cobalita y otros tantos, ¿sí? En general, señalé la calcopirita porque es el mineral de cobre, el mineral sulfurado de cobre más abundante que existe hoy. Así que buena parte de la tecnología minera apunta a ver cómo se extrae cobre de acá, de la calcopirita. La biominería es posible utilizarla, pero tiene algunos problemas que les voy a mencionar en un ratito. En este tipo de sulfuros, que no son iguales a los anteriores, estos sí se solubilizan en ácidos inorgánicos, los electrones los de mayor energía, los que se puede extraer por oxidación, corresponden a la unión entre el metal y el sulfuro. Si yo saco esos electrones, el enlace se quiebra y puedo separar al metal. Para estos casos, lo que se sabe es que los microorganismos, o por lo menos lo que se acepta es que los microorganismos actúan de un modo distinto. Lo pueden hacer de modo semejante al caso anterior, generando el hierro 3, pero también lo pueden hacer generando protones, bajando el pH, porque a estos sulfuros pueden ser atacados por los protones. En ese caso, tanto por acción de hierro 3 como por acción de protones, los intermedios no son
el tiosulfato, como vimos en el caso anterior, sino los polisulfuros, que también pueden ser oxidados posteriormente hasta ácido sulfúrico por los microorganismos. Así que tenemos como dos situaciones bien distintas, y si uno pretende utilizar esto a nivel industrial, tiene que saber a qué tipo de sulfuros va a atacar. Bueno, acá hay alguna precisión mayor, la voy a pasar rápidamente porque otra vez son demasiado profundas por ahí. Resumiendo un poquito lo que dijimos recién, hay dos mecanismos, vía tiosulfato, vía polisulfuro, dependiendo de los sulfuros que podamos tener. Hay un aspecto más, muy interesante. Fíjense en esta micrografía, esto es empirista, ¿sí? Después de 5 meses de interacción con microorganismos. Ahí podemos ver la superficie. Bueno, no puse la del estéril está prácticamente pulido, no se ve ninguna interacción. Fíjense si a esa micrografía la acercamos un poquitito. Empezamos a ver hoyos, ¿sí? Que son ampliados ahora en esta otra, y podemos ver que los hoyos son prácticamente de tamaño compatible con los microorganismos. Los microorganismos son más o menos de un tamaño entre 1 y 2 micrones, y estos hoyos son de 6 micrones. Es decir, hace un ratito, si les quedó algo en limpio de todo lo que dije, habíamos quedado que la acción sobre los sulfuros era vía hierro 3, una acción química. Y de pronto nos encontramos que en la superficie hay huellas que tienen que ver con los microorganismos. Esto parece ser incompatible, o por lo menos no directamente entendible con lo que dijimos hace un ratito. La verdad es que cuando uno mira una superficie expuesta a microorganismos, primero ve que hay microorganismos adheridos a la superficie, y al cabo de un cierto tiempo la superficie se ve así. Así que evidentemente, además de la acción que vimos, que es prácticamente indirecta, donde genera hierro 3, y el hierro 3 actúa sobre los sulfuros, debe haber un mecanismo de contacto, es decir, el contacto con la superficie debe tener algún efecto a la hora de sacar metales. Así que tenemos mecanismos de no contacto. Si yo los microorganismos los tengo separados del mineral, de todas maneras pueden generar hierro 3 y el hierro 3 actuar sobre el sulfuro. Pero si están en contacto, hay algo más. Usualmente el mecanismo de contacto es mucho más rápido que el mecanismo de no contacto. Es decir, yo permito que haya contacto, la biolixiviación, ¿sí? El proceso biominero es mucho más rápido. Ahí pueden ver una imagen en donde un grano de pirita está asociado con un montón de microorganismos que están con una adquisición especial que permite verlos de este color, pero que muestra que efectivamente los microorganismos se pegan de alguna manera a la superficie. Esto se conoce en todas las áreas que se puedan imaginar, desde los problemas dentales, que siempre están mediados por una acción de contacto entre microorganismos y los dientes, hasta los problemas o los procesos mineros como estamos discutiendo. En general se sabe que los microorganismos se pegan en determinado lugar y no en otros, y lo que se conoce hasta ahora es que suelen pegarse a las zonas anógenas. Esto tiene importancia también en otros procesos, yo no los incluí, pero también trabajamos sobre ello, como la biocorrosión. Creo que la mayoría debe saber lo que es la biocorrosión, por ejemplo, que tienen las cañerías que transportan, por ejemplo, combustible, ¿sí? Hay algunos microorganismos especiales que adhieren sobre el metal y lo corroen. Y
luego de un cierto tiempo la cosa empieza a verse de este modo. Fíjense los microorganismos y los pits, los agujeros en la superficie. Esto se hace con el microscopio de fuerza atómica. Estas imágenes están hechas con el microscopio de fuerza atómica. Fíjense cómo se ven los microorganismos y una serie de cosas esponjosas al costado. Ahora hablamos de eso. En general, esto es de todos los ámbitos de interacción microorganismo-superficie, los microorganismos se suelen adherir inicialmente, luego empiezan a formar microcolonias y finalmente forman un agregado mucho más grande en 3 dimensiones que recibe el nombre de biofilm. O sea, las biopelículas, el biofilm. Volvamos al ejemplo de los dentistas, cuando aplicamos algún tipo de limpieza sobre los dientes, la idea es destruir esos biofilms. Bueno, es lo mismo que ocurre, como decimos, en los dientes, ocurre en los minerales. Acá tienen precisamente la formación de un biofilm sobre un mineral. En un biofilm suele haber más de 10.000 células por centímetro cuadrado, depende de qué cosa y sobre qué, pero para llamarlo de ese modo, en general necesitamos una densidad microbiana superior a esta. Y ahí aparecen otras cosas, porque en el biofilm ocurren cosas que en los microorganismos libres no pasan. Hay un concepto que es el de quorum sensing, que de alguna manera habla de una interacción entre los microorganismos cuando forman parte de un biofilm. Digámoslo en un sentido que los químicos podemos entender mejor, como que lo llaman al resto de los microorganismos para que se peguen en el mismo lugar. Y eso hace que se concentren y la acción sea mucho más importante. Cuando los microorganismos están en biofilm, los tóxicos los afectan mucho menos, ¿sí? Se protegen entre sí, así que resulta relevante estudiar esto. En nuestro laboratorio estudiamos un poquitito el quorum sensing también. Aparentemente lo que ocurre es que para llamarse entre sí, los microorganismos generan ciertas moléculas señales, y son microorganismos gram negativos, suelen generar lactonas, y si son gram positivos, gram negativos también, pero gram positivos, otro tipo de moléculas señales. En el caso de lo que nos interesa a nosotros, los microorganismos biolixiviantes, ustedes pueden ver en función del tiempo cómo se va cubriendo la superficie. Fíjense, inicialmente hay unos pocos microorganismos, pero a medida que pasa el tiempo, toda la superficie se cubre con este biofilm. Acá tenemos diferentes tipos de técnicas aplicadas para ver los biofilms. Acá hay coloraciones que muestran cómo se va aumentando la densidad a medida que aumenta el tiempo. Si ustedes quieren consultar, hay algunos trabajos nuestros. Como van a tener esta presentación, los van a poder chequear. Si no, me escriben y yo se los muestro. Esos biofilms, en general los biofilms están compuestos por microorganismos metidos adentro de una matriz de exopolímeros. Los exopolímeros son esencialmente agua y una serie de cosas más. Hoy por hoy se acepta esta imagen de la biolixiviación por contacto. ¿Por qué? Cuando están pegados actúan más. Bueno, la idea es que los mecanismos siguen siendo los mismos. Lo que hace el microorganismo es oxidar hierro 2 a hierro 3. Sigue haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Pero lo hace en un espacio muy cercano al mineral. Así que esta acción se ve muy acelerada. Esto ocurre en un espacio de unos cuantos nanómetros. Esta
oxidación de hierro 2 a hierro 3 y la reacción del hierro 3 sobre el mineral. Hoy se acepta que el mecanismo de contacto ocurre esencialmente así. Así que la imagen que uno debería hacerse es que o bien pueden generar hierro 3 y actuar vía solución, o bien pueden estar pegaditos haciendo esencialmente lo mismo, pero mucho más rápido, como en el mecanismo de contacto que vemos aquí. Algunos se deben estar imaginando que esto es solo una linda cosa que se aplica en el laboratorio. En realidad, no, afortunadamente. Perú tiene historia en la aplicación de la biolixiviación. Tal vez no muy extendida, pero hay aplicaciones comerciales en Perú con biolixiviación. Acá les voy a mostrar la idea general de cómo se aplica y algunos ejemplos específicos. La metodología que se aplica es esencialmente la misma que la que tiene la minería hoy, cuando se trabaja con procesos hidrometalúrgicos. Si uno hace una pila, la pila de mineral, y riega esa pila, el líquido va drenando a través de la pila y luego se recupera. Acá adentro ocurren procesos que pueden ser químicos simplemente o procesos microbiológicos. Y la pregunta es, ¿dónde están los microorganismos? Y están asociados al mineral. En general no es necesario inocularlos, no es necesario agregarlos, sino que están presentes. Se puede hacer alguna discusión sobre eso, pero digamos, buena parte de la tecnología es aprovechar lo que tenemos ahí. Estamos aprovechando microorganismos que son ambientalmente asociados a los minerales. Bueno, uno después, obviamente, suponemos que esta es una pila con minerales de cobre y que esta acción de los microorganismos y la acción química logra lixiviar el cobre, luego uno recuperará el cobre de alguna manera y puede eventualmente reciclar buena parte del agua a la pila. En general, si uno lo hace de este modo, la operación es muy barata, no hay que cambiar prácticamente nada de la tecnología. La operación es simple, pero claro, no tenemos mucho control de lo que está pasando acá, tanto desde el punto de vista químico como desde el punto de vista microbiano. Simplemente dejamos que ocurra. Es una metodología especialmente útil cuando uno tiene residuos mineros, ¿sí? Todavía con cierta ley en el metal de interés, pero que no admite ningún otro tipo de proceso desde el punto de vista económico. En general, reactores de este tipo, reactores tipo pilas, se aplican para obtener cobre, para obtener níquel. Hay algunos en escala piloto para obtener zinc, oro, y hubo algunos para uranio que, hasta donde yo tengo información, no están presentes, no están funcionando ahora. Se pueden utilizar para sulfuros, para biolixiviar, en ese caso valen para estos tres metales, para oro, para biooxidar. Recuerden la diferenciación que vimos al comienzo. Biolixiviación es para disolver el metal de interés, biooxidación es para concentrar en el sólido la especie de interés. Y cuando se aplicaba para uranio, no lo incluí acá para discutir, pero el caso del uranio es un poco distinto a los anteriores, porque el uranio está usualmente como óxido. Entonces uno puede utilizar la biolixiviación para solubilizar especialmente el uranio 4, que no es soluble en medio ácido, necesita acción oxidante. Bueno, acá hay algunas imágenes de los reactores en pilas. Fíjense las cañerías sobre la superficie de la pila. Y de frente uno termina formando. Bueno, y después ese frente puede ser eventualmente tratado de esta manera: extracción con solvente, volver a pasar a una fase acuosa y hacer una electrólisis para obtener el cobre. Una cosa importante es que
si las pilas son altas, los microorganismos están actuando fundamentalmente en la parte de los microorganismos aeróbicos, están funcionando fundamentalmente en el primer tramo de la pila. Por debajo tenemos condiciones anaeróbicas, la concentración de oxígeno muy baja. Pero hace unos años se comprobó que estos microorganismos también pueden catalizar en parte el proceso en la parte anaeróbica. Nosotros tenemos un trabajo publicado, si alguien está interesado, luego me lo puede pedir sin problema. Así que no hay que estar actuando solo acá arriba, donde hay una concentración de oxígeno importante, sino incluso en esta parte inferior, donde el oxidante ya no es oxígeno, sino que es férrico directamente. Un poco el resumen de los reactores tipo pila, como habíamos dicho, son baratos, el problema es que no están controlados, y como no están controlados hay zonas que tienen diferentes temperaturas, así que los microorganismos pueden estar actuando en condiciones adecuadas en un lugar o no. Puede haber distintos microorganismos actuando en diferentes lugares de la pila, porque hay diferentes valores de temperatura y diferentes valores de pH. Y en general, los más activos quedan pegados al mineral y siguen actuando aun cuando uno esté irrigando permanentemente. Como les decía, es aplicado en general al mineral residual. Bueno, acá hay algunas de las plantas comerciales, algunas que ya no están en acción, pero acá hay algunas reportadas. Por ejemplo, esto es de biología, que yo la conozco, teóricamente es Cerro Verde, la que está acá cerquita, ¿verdad? Según esto, hay alguna acción microbiana presente, tal vez no muy voluntaria, pero está. Eventualmente ustedes deben saber mucho más de esto. Los reportes dicen que hay un 15% de la producción mundial de cobre que se realiza por biominería en la actualidad. La producción mundial de cobre está en el orden de 18 millones de toneladas anuales, así que pueden calcular más o menos esto. Se puede hacer de otra manera, porque el problema de hacerlo en una pila es el problema clásico de las pilas. El proceso es muy lento. ¿Se puede hacer en reactores agitados, por ejemplo? Bueno, de hecho se hace en reactores agitados. El problema del tiempo no es un problema de los microorganismos. Los microorganismos actúan relativamente rápido. Así que se puede hacer en tanques agitados, como los que mostramos acá, una serie de tanques por 5 o 6 tanques. Este es un tanque mirado de adentro, pero un tanque chiquito, un tanque a escala piloto. En general tienen este aspecto. Las aplicaciones que usan tanques para hacer este proceso, solo para tener idea, fíjense acá hay una persona, y este es el tanque, estamos hablando de tanques de 1 millón de litros de capacidad, en ese orden, en algunos casos menos, pero bueno, los hay de ese tamaño. Pero claro, si yo quiero utilizar reactores, yo quiero usar reactores agitados, estoy obligado a tener tamaño de partículas mucho menor. En estos tanques de este tamaño no se puede ni siquiera utilizar paletas para agitar. Esto hay que moverlo a través de entrada de aire a presión, y para ello yo necesito un tamaño de partículas muy pequeño. Bueno, ese proceso, el proceso de molienda, encarece muchísimo este proceso. Por eso que, si bien estos procesos pueden tener un tiempo de residencia de entre 5 y 10, 12 días, o sea, son bastante rápidos comparados con una pila, el problema es que se encarece por la molienda. Así que uno decide utilizar una cosa u otra esencialmente en base al valor de lo que pretende obtener. Si lo que pretende obtener es oro, bueno,
muchas cosas se simplifican por el peso. Si lo pretende usar con cobre, por ejemplo, la cosa se complica. Por eso, hoy por hoy todavía no hay plantas comerciales, salvo la planta piloto, pero a escala comercial no hay reactores para obtener cobre. Hay algunos para obtener cobalto, pero no cobre. Eso es esencialmente un problema de costo, de precio. Hay algunas plantas comerciales, acá tienen algunas de las tantas. Y el proceso más importante, hay varios patentados, pero el proceso más importante es el proceso Biox, que es una mezcla de microorganismos. Fíjense, acá están los microorganismos que usan. En general son mesófilos, trabajan a temperatura del orden de 30 grados, y algunos termófilos moderados, así que el trabajo se hace entre 40 y 45 grados. Ahí tienen una imagen de los lugares donde se aplica el proceso Biox. Y acá algunas imágenes rápidas. Insisto, van a tener esto, así que no vale la pena demorarnos demasiado acá. Teóricamente acá hubo una planta que aplicaba esto, yo realmente no lo conozco del